Muy buenas tardes para todo el público y pues el día de hoy tenemos una gran colaboración con un canal de podcast muy bueno que se llama Historia de las Sombras, desde las sombras, Historia desde las sombras. Y pues bueno, yo soy Leo de la Paz y les presento aquí a un personaje muy especial, quien es el que dirige este podcast, el cual lo pueden encontrar historias desde las sombras en Spotify, lo pueden encontrar en Google Podcast y en Amazon Music. Y bueno, aquí les presento a este personaje que nos va a hablar un poco de las historias que nos cuenta en este canal, en este podcast, que también está muy bueno y tiene unas historias de las que a ustedes les gusta. Les presento aquí a nuestro amigo Jack. ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación, por la colaboración. Y pues sí, en realidad estoy muy emocionado, algo nervioso. Pero bueno, la realidad es que el podcast habla acerca de historias. Sí. Me presento, soy Jack O'Lantern, o bueno, el personaje Jack O'Lantern. Muchos lo conocerán o lo ubicarán como el personaje con la cabeza de calabaza. Exacto. La realidad es de que pues no es así. El personaje Jack O'Lantern tiene otra historia que bueno, viene en el primer capítulo, precisamente es mi presentación en el podcast. Sí. Se llama La historia de Jack O'Lantern. Ok, y ahí podemos ver toda la historia acerca de este personaje. Es correcto. Quien tú lo llevas, que tú lo llevas a cabo, que Así es mi presentación. es tu presentación. El primer capítulo decidí presentarme a mí mismo, presentar al personaje a través del cual se narran las historias. ¿Por qué? Porque es un personaje que tiene arriba de 400 años de edad. Sí. Y vaga en el mundo entre el plano de los vivos y los muertos. Es que impresionante. Platícame un poco acerca de este personaje de Jack. Bien, Jack O'Lantern, o como se diría la traducción, Jack el de la linterna. Sí. Esa era conocido como Jack el tacaño. Ajá. Su origen es inglés, es de Escocia realmente. Sí. Y él pues hizo un trato con el príncipe de las tinieblas. Hijo. Y logró burlarlo. ¿Verdad? Obviamente al burlarlo no fue recibido en el infierno, no fue recibido en el cielo tampoco. Y a causa de eso fue condenado a deambular por el mundo. Híjoles, ¿dónde fue a dar este hombre? Ya sé. Y por una eternidad, porque el tiempo fuera del plano físico no existe. Entonces, ¿cuánto anda deambulando este hombre? A lo que para nosotros es cuánto, para él, ¿cuánto es? Pues han sido los mismos 400 años. Jack O'Lantern ha visto muchas historias. Como deambula entre el plano, entre la vida y la muerte, pues está cerca de lo que son las historias de fantasmas, las historias de aparecidos. Entonces, ha sido a raíz de eso que decidí tomar al personaje y traerlo un poquito a lo que es el verdadero Jack, el de la linterna. Bueno, yo me voy a dirigir a ti como Jack porque en este momento, tú eres Jack. Es correcto. Porque tú tienes el conocimiento de quién es él, lo que nos estás contando, y pues por eso me voy a dirigir a ti. Bueno, Jack, cuéntame después de ¿cuál fue el pacto que hiciste con el príncipe? El pacto fue por una bebida. Se hizo el pacto porque no podía pagar unas bebidas, o al menos eso le hice creer al tabernero. Estaba en un tipo taberna. En una taberna. Yo era conocido como el tacaño Jack. No podía pagar, o eso le hice creer al tabernero. Y un caballero bastante bien vestido se acercó y me dijo, yo te ofrezco ayuda para pagar. A modo de burla le dije, solo que te conviertas en una moneda. Lo cual dijo, sí puedo. Y a cambio de esa moneda, intercambié el alma. O sea, en el momento que recibiste se materializó en una moneda esa persona. Así es. Y con eso él pudo comprar su vicio. No, sí, así es. Se compró el vicio. Pero el truco está en que la moneda nunca se gastó. La moneda se guardó en el bolsillo, junto a un relicario con una cruz de plata. Adentro. Terminé pagando con otras monedas. Durante mucho tiempo
La O moneda. sea, sí tenías Sí, que tenía. dijiste, pues, déjame ver a ver a quién invoco. A lo mejor realmente querías invocar a alguien, ¿no? Pues pudo haber sido inconsciente. Ujú. Habiendo pasado esto, con el paso del tiempo, pues en mi subconsciente se escuchaba todo el tiempo Sí. un grito, una súplica por salir. Ujú. Y le dije, ok, te dejo salir, te libero de la cruz de plata, Sí. pero a cambio le dije, mi alma es mía y solo mía, y nadie podrá tocarla. No, pues no, eso es lo peor que le pudiste haber dicho a él. En ese Porque él momento, siempre dice que todo le pertenece. en ese momento, fue una desesperación, pero aceptó la segunda parte del trato. Yo lo liberé y al momento de liberarlo, él se fue con una rabia increíble, pero no podía romper el trato realizado. Se fue haciendo un berrinche Es el correcto. príncipe de las tinieblas. Al pasar el tiempo, Híjole. como todo ser humano, Ujú, la vida de Jack llegó a su fin. ujú. Viviste una vida normal ya. Normal, normal, trabajando, bebiendo, ¿qué se podía Sí. hacer con un minero tacaño en O el sea, 1400? seguiste haciéndole a la gente en Seguí cuanto siendo, podías, le quitabas del pan de la boca no y necesariamente, pero era tacaño. era simplemente tacaño, esa es la palabra. Era tacaño. De hecho, el apodo es Jack el Tacaño, Ya que el antes de tacaño. ser Jack O'Lantern. De Ay, ahí ahorita. vino, pues muchas cosas, muchas anécdotas. Como todo ser humano, la vida llegó al fin. Sí, Eh, Llegar al cielo, no sí. ser recibido. Llegar al infierno, tampoco ser ¿Y recibido. cómo es cómo es el plano al que fuiste y no te recibieron, el plano del cielo? ¿Cómo Yo creo que eso podemos dejarlo un poquito abierto. La para que descripción está en el podcast, en el capítulo Ándale, 1, se vamos. describe perfectamente. Por favor, ahorita aquí en la descripción del video, ahí les voy a dejar la información, ¿eh? Así es. Como dato, pues al ser rechazado tanto arriba como abajo, se me arrojó una brasa caliente en las manos para alumbrar mi camino de salida del infierno. Pero obviamente me quemaba las manos. Ay, En aquel entonces estaba celebrando lo que es bueno, ahora se conoce como Halloween, precisamente por eso se relaciona con Jack O'Lantern, sí, pero se celebraba Samhain, es una fiesta celta. sí. Es representada con comida que se le entrega a los muertos o a los espíritus que pasan de un umbral a otro. Ujú. Se acostumbraba en aquel entonces nabos en esa zona del mundo. Ajá. Lo que tenía a la mano era un nabo. Puse la brasa en un nabo y fue con lo que iluminé el camino y hasta la fecha se sigue iluminando el camino con una brasa. Con una brasa es como Una con lo brasa que en un iluminas a nabo. dónde vas. Así es. Y es con esa brasa con la que camino entre el mundo de los vivos y los muertos. El mundo de los vivos y los Para muertos y el poder- infierno. No, Porque ahí no, ni arriba ni abajo. ni arriba ni abajo, es entre esos dos mundos. Es correcto. Es la historia de Jack. Porque mucho se ha hablado en las culturas y en las películas lo hemos visto de un puente, que hay un puente cuando la persona fallece, se va las religiones le llaman el limbo, en otros el purgatorio. ¿No es un purgatorio en donde estás? No, No, el no, purgatorio es no un es lugar como eso. aparte. Sí. El purgatorio es un lugar aparte de acuerdo a la fe, de acuerdo al credo. Precisamente en cada capítulo digo un símbolo de tu fe, porque respeto cada una de las fe que tenga Ajá. la persona. Pero es un mundo, o más bien es la ausencia de un mundo. No estás ni vivo ni muerto. Sí, yo creo que ahí fue una cuestión única lo que te sucedió. Y pues como dices, ni aquí ni allá. O sea, caíste en ese plano, como tantos hay, y ahí fue el tuyo. La Así cosa es. es que tú puedes ver lo que hace el mundo, Así es. como si estuvieras invisible. Y en ocasiones el mundo puede verme. Sobre Te, todo, te manifiestas. sobre todo en la fiesta de Samhain, que actualmente se maneja como Halloween. Samhain se convirtió en All Hallows Eve o Víspera de Todos los Santos, que se Sí. conoce hoy en día por la religión cristiana. Ujú. Posterior a eso, pues, se fue adoptando el Halloween Sí, para seguir celebrando la fiesta. Aquí en México, tú sabes que se festeja lo que es el Día de Muertos, el Día de Muertos, sí. que sigue la costumbre de dar comida a los muertos. Y en el Halloween se da dulces a los niños disfrazados. Exacto. Seguimos hablando de comida. A Sí. fin de cuentas, la costumbre del Samhain se sostiene. En esas fechas es cuando
me es posible manifestarme aún más. Sin embargo, sigo viendo todo, sigo recorriendo el mundo y sigo coleccionando historias para relatar en mi podcast. ¿Y en qué momento, después de tanto tiempo estar vagando aquí y de allá, se interesó en las historias paranormales? ¿Cuándo fue cuando empezaste a ver una y dijiste, oh, déjame volar y buscar otra, o se te venían presentando a ti? Se me fueron presentando. Poco a poco fueron presentando personas cercanas alrededor de mí. Algunas que yo mismo he presenciado directamente. Sí. Otras que he escuchado. Son relatos que escucho, que veo o que he vivido. Entonces, en todo el mundo. En todo el mundo, así es. Y aquí en nuestro México, nuestro Monterrey, nosotros estamos aquí en Monterrey, Nuevo León. Dime, ¿alguna historia que hayas visto aquí en Monterrey, que te haya sucedido, que haya sido, que estuviste presente? Aquí en particular en Monterrey, no puedo decirte una exacta, pero tengo presente la pasajera fantasma. La pasajera fantasma, ¿es de un autobús o de...? Es de un camión o de un camioncito por ahí de los años 80. Antes se conocían las peceras. Sí, las rojitas. Las rojitas, bueno, sí, claro. En aquel sector donde sucede esto, las peceras eran azules, eran de las últimas que llegaban. Celestita, sí, ya. Ya te acuerdas de cuáles. Me acordé. Entonces, la pasajera fantasma era una pasajera que se subía, pero nunca bajaba. Y me imagino que muchas personas, muchos humanos que estaban en ese tiempo encarnados, la veían y después ya no. La mayoría sí, pero la tomaban como una chica normal. Pero los choferes de las peceras, que ya sabían la historia, pues no la subían cuando la veían en la parada donde normalmente cargaban el pasaje. Sí. Pero bueno, a un chofer novato no le dijeron y él la subió. Y esa es la historia que está en el capítulo de mi podcast. Ay, pues nada, hay que ir para poder ver qué sucedió, que nos gustaría saber, pero pues vayan a ver lo que sucedió con la pasajera. Y sí sucede mucho esto, ¿no? De que esas personas, a lo mejor como tú andas vagando, ¿no será que te atrae esos mismos fantasmas que también, por así decirlo, también están en algún plano vagando, que a lo mejor no se pueden ver, pero tú sí tienes esa habilidad de poder... Los fantasmas se manifiestan muchas veces por asuntos pendientes. Tienen algo que decir, algo que comentar. Quizás dejaron algo en su vida que no pudieron terminar y quieren transmitirlo a alguien. Sí. Ese es uno de los mensajes. Hay veces que los fantasmas no solo quieren asustar, uno piensa que el fantasma quiere asustar, ¿no? Hay veces te quieren advertir de cosas. Hay veces que te quieren advertir de algún suceso, te quieren advertir de algún peligro. También hay un capítulo referente a eso. Pero también hay otros fantasmas que quedaron ciclados. No se han dado cuenta que ya no están en este plano, que ya pasaron a un plano siguiente y reviven sus últimos momentos una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Entonces, ahí es como que una diferencia entre como hay tipos de fantasmas, entonces. Así es. Hay fantasmas con conciencia. Con conciencia. Hay fantasmas que son cíclicos. Entonces, cada manifestación es diferente y cada manifestación tiene, pues, algún objetivo. Si es que es consciente. Si no, pues simplemente está repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Esos fantasmas que son conscientes, ¿tú piensas que ellos saben que están muertos, que están fallecidos? Así es. Y que andan pues vagando entonces, como la pasajera. La pasajera definitivamente es un fantasma consciente porque se sube. Y está buscando llegar a un destino al cual no llega. Pero ¿por qué no llega? Nadie lo sabe. Entonces ella puede estar consciente. Ella puede estar consciente. Sí. Hay otros que son simples apariciones, que nada más vemos, pues lo común, ver algo por el rabillo del ojo. Como una fotografía vieja. Como una fotografía vieja, alguna aparición. Son fantasmas que no son conscientes, que están repitiendo lo mismo una y otra vez. Pero es todo. muy extraño. Sí. Es como, y este tipo de fantasmitas están siempre o en el panteón o en las casas abandonadas. Realmente yo creo que el plano está siempre entre nosotros. Entre el mundo de vivos y muertos, está en todos lados. Se manifiesta más en lugares que tienen mucha energía o que hay mucho silencio. Sí.
Un ejemplo donde hay mucha energía o ha habido mucha energía acumulada es el Hotel de Puebla. Está en un capítulo, es un capítulo de mi podcast. En el Hotel de Puebla es algo que puedo decir que fue de primera mano para mí. Fuiste testigo de lo que sucedió. Directamente. Cuéntanos. En el Hotel de Puebla es un hotel que se construyó en 1620. Esa construcción originalmente no era un hotel. Ha tenido muchos usos. Fue una alhóndiga, fue un centro de comercio, un tiempo volvió a ser hotel. Ha tenido muchos usos y han pasado muchísimas personas por ese lugar. Sí. Muchas energías, muchas voces, muchas almas. No sabemos qué ha pasado en el pasado, pero los ecos de todo eso se quedan entre esos muros y algunas almas pueden quedar atrapadas. Atrapadas. Sí. O sea, en ese espacio, en ese espacio. En ese lugar. Y se quedan ahí y se escucha Se escuchan, hay quienes las llegan a ver. También depende mucho de la sensibilidad de la persona. No todos tienen sensibilidad, entonces hay quienes las ven, hay quienes no. En el caso del Hotel de Puebla, personalmente, escuchar pasos, golpes, respiraciones y el hecho de que traten de abrir una puerta, me tocó de primera mano, es impresionante. Y que no sea nadie. Y no sea nadie. Y no sea nadie. Pues entonces ahí están esos fantasmas haciendo lo mismo, porque cuántas veces han de estar haciendo el tocadera. Así es. Sí, me ha tocado eso. Imagínate esto, estás en tu habitación de hotel, después de trabajar, vas a descansar, se va el internet, que ahorita casi todos estamos acostumbrados a que el internet dependemos de él. Sí. Se va el internet, se va la luz, y de repente empiezas a escuchar afuera de tu habitación un golpe continuo. Sí. Seguido de pasos y una respiración tipo... No, pues ahí estaba alguien, definitivamente. Exactamente. Y cuando crees que está pasando, escuchas que alguien trata de abrir la puerta de tu habitación. Y puedes ver a través de la pequeña rejilla que está abajo de la puerta, alcanzas a ver una sombra. Sabes que hay alguien. O al menos crees que hay alguien. Pero en realidad es que no hay nadie. ¿Y te tocó ver, abrir la puerta y ya después no ver nada? No. Cuando se iba a abrir la puerta, la verdad no se iba a abrir la puerta. A mí ya no me tocó esa parte, ya nada más se fue el ruido, ahí quedó. Y después charlando con quienes están a cargo del hotel, pues ellos me confirmaron la existencia de ese tipo de historias y de ese tipo de eventos. De lo que sucede ahí. Así es. Pues está como algo, me parece mucho parecido a la casa de Ramberry aquí en Monterrey. Así es. Que se escuchaban también muchos ruidos continuos, gritos, y después se supo que hubo ahí hubo un asesinato. Un asesinato. Eventualmente quiero tomar ese tema, pero quiero documentarme un poco más porque lo que vi, lo que he sabido, creo que todavía está incompleto. Bueno, no sé si te acuerdas del huracán Gilberto. Claro. Bueno, y nosotros ahí, mi abuelita vivía ahí a la cima de donde está el río Santa Catarina, donde cuando se inundó y pasaba el agua, veíamos pasar los juegos, ¿cómo se le llaman? Los juegos mecánicos, los juegos mansos pasando, y veías lo del arco iris, ¿cómo se dice? Los colores como del circo, todos pasando. Ya después nos tocó ver que fue bajando el agua. Y en la noche nos gustaba mucho ir a ver cómo ya estaba el agua más calmada. Bueno, ya en la noche, te digo, y a mí me pasó, y mis tíos y todo, se escuchaban lamentos. Lamentos que venían del río pidiendo ayuda, porque mucha gente murió arrastrada, ahogada. Mucha gente que vivía en casitas ahí adentro del río Santa Catarina. Los que no saben qué es el río Santa Catarina, es como un canal grande, enorme, que está en Monterrey, lo pueden buscar. Y cada vez cuando hay un huracán, es de cajón que se llena completamente y arrastra todo lo que viene desde el cerro, y a veces pues la gente tiene sus casitas ahí. Y entonces se empezaron a escuchar lamentos después de ese acontecimiento. Y ahí no sé si ubica los condominios Constitución. Claro.
Bueno, mucha gente que vive ahí o vivió ahí también contaba mucho eso. Los ecos, a fin de Sí, cuentas, son. lo que mencionas, los ecos, los ruidos. Incluso me contaron una historia de una señora que iba y les tocaba ahí a los departamentos y que les decía pues, que estaba buscando a sus hijos y a su esposo. Y le decía, no, señora, pues danos más señas, ¿no? Pues estábamos durmiendo y de repente ya no, me desperté aquí, ya no sé dónde. Y así la veían y nadie sabía quién era. Ni era vecina de ahí, ni por los alrededores, porque ya ves que son departamentos. Claro. Y pues llegaron a la conclusión que también pudo haber sido un fantasma. Es una aparición con un Así. asunto pendiente. Muchas mujeres tienen como asunto pendiente cuidar de sus hijos. Sí. Eso ya viene como que de cajón de antes de nacer, ¿no? Por eso es la Llorona. Por eso es la Llorona, así es la Llorona. Pero la Llorona, bueno, la Llorona trae una historia aparte, porque ella fue quien asesinó a sus hijos. Sí. Esa es una historia aparte, pero muchas mujeres, muchas apariciones de mujeres son referentes en la búsqueda de sus hijos. De sus hijos, sí. El bienestar de sus hijos. Entonces, es el instinto maternal el que las mantiene ancladas a este plano. Exacto. Sí, es lo más fuerte. Porque Es un correcto. hombre, pues, a lo mejor anda buscando otras cosas, no sé. Es un poco más desligado. Sí, más desligado de esos asuntos. Entonces, más siempre dicen, es que se apareció una mujer de blanco flotando. Y siempre es la misma historia en todos lados. La mujer flotando, la mujer que llora, la mujer que grita. Exacto. Es como que ya es un cliché, que tal vez por así decirlo, pero es la realidad de las mujeres. Sus apariciones siempre son por un asunto pendiente y en muchas ocasiones pues va relacionado con hijos, con esposo, con familia. La búsqueda de... Pero a veces son conscientes y a veces no son conscientes de lo que está sucede. pasando. Así es. Jackie, cuéntanos alguna otra historia que hayas vivido, bueno, de lo que dices cuando te veneran, en realidad te están venerando con lo del Halloween. O cómo es que, por ejemplo, ¿por qué nace Jack de la Linterna? Jack el de la Linterna, bueno, sí. a raíz de lo que sucedió cuando se está celebrando Samaín, que regresó con la linterna colocada en un nabo. En Irlanda hay se les conoce como fuegos fatuos, a unas pequeñas llamas azules. Y lo relacionaban con que era yo presentándome con mi linterna. Fue ahí la manifestación. Que era mi manifestación. ¿Y si eras o no eras? No siempre, solo algunas veces. Solo algunas veces. ¿Y por veces. qué algunas veces? ¿Qué es lo que te hacía llegar a los fuegos fatuos? Realmente yo no buscaba los fuegos fatuos, yo buscaba ser visto por las personas. Yo buscaba que me vieran, que seguía en este mundo. Sí. Sin embargo, no siempre me veían. Solo veían la luz de mi linterna. Entonces, tus intenciones no son malas. No, realmente. Para nada. No. Pero los que sí te han visto, entonces sí ellos sienten que les da a lo mejor un poco de miedo por el aspecto borroso, que es como entre fantasma y persona. Así es. Y por todo el folclore que se ha generado a mi alrededor. Aquí, en lo que es América, pues mi imagen como Jack-o'-lantern es alto y con una cabeza de calabaza. Estamos de acuerdo que, bueno, no es la realidad. La historia original es un nabo en la mano como una linterna. Sí. Se adaptó lo de la calabaza debido a que cuando la tradición llegó con los ingleses a Estados Unidos, aquí había sobreproducción de calabazas y era más fácil cortarlas y decorarlas poniendo una linterna adentro. Ya el folclore fue creando la imagen que todos conocemos, la imagen tenebrosa relacionada con Halloween. Pero no todo es terror. No, pues no todo. Pero, por ejemplo, ¿tú qué le dirías ahorita al señor de abajo? Ahorita que ya llevas 400 años por aquí, por allá. ¿No te ha aburrido entonces? El mundo es un lugar muy interesante y hay muchas cosas que aprender. A las personas, los comportamientos. Comportamiento, las actitudes, todo. Las historias de vida. A mí me gusta mucho recorrer las historias de vida. Historias de vida y las historias de muerte. Motivos por los cuales no están aquí y por qué se siguen manifestando. O simple hecho de saber
que se siguen manifestando y quienes pueden verlos. Y tú puedes ver cuando alguien fallece y ves cómo se sale su espíritu y se va y que no digas, a ver, esta persona falleció, su espíritu se fue y él sí se fue a donde yo no puedo ir. ¿Sí te ha tocado ver mucho eso? No, yo no puedo ver eso. No. Yo solo puedo ver el plano terrenal. Como nosotros lo vemos. Como una persona. Pero simplemente que nosotros no podemos verte. En algunas ocasiones. En algunas ocasiones, así es. Oye, entonces, ¿pero qué le dirías a este hombre, a este ser? A este ser yo le diría que siga su camino, nada más. No tengo nada que reclamar, no tengo nada que decir. Que digas, oye, ya, pues tráeme, mándame para acá. No, yo no tengo nada que decir. Que siga su camino, yo el mío. Porque al final de cuentas, tú fuiste un humano. Sí. Fuiste un humano y todo ser humano tiene un alma. Sí. Un alma morando en algún plano espiritual que debe estar esperándote. Y su parte encarnada, su esencia, su conciencia, es la que se quedó aquí. Es correcto. Es la que se quedó Jack O'Lantern sigue aquí. Y va a seguir aquí. Ay, Jack, y no quisieras regresar a tu origen, al origen con tu Me alma. interesa seguir viendo la humanidad. Me interesa seguir aprendiendo. Me interesa seguir conociendo. Pues es que el mundo astral es muy... Bueno, el mundo astral es donde andas. El mundo astral es muy interesante, ¿no? Y en los sueños sobre todo. Yo siempre cuando estoy soñando, se sabe que el mundo astral pues es el mismo, donde están los muertos también. Así es. Y podemos tener acceso a él por medio de los sueños. A mí me gusta mucho soñar cuando estoy volando. No, hombre, me encanta. Porque ando viendo todo. Es un desprendimiento de tu alma, de tu cuerpo. Sí. Y me gusta mucho ver desde arriba cómo se siente. Es una sensación de libertad. De libertad. Que quiere la conciencia, ¿verdad? Así es la libertad plena. Y desde ahí puedes ver lo que quieras. Entonces, más que voy a tener que pedirle a Jack que me lleve ya a ver historias para poder narrarlas. Las historias llegan cuando menos te lo esperas. Y cuando conoces a alguien, todos hemos vivido alguna historia diferente. Todos tenemos una anécdota que contar. Pero no todos la quieren compartir. Ese es otro punto muy importante. Hay muchas personas a quienes les han pasado cosas inexplicables y no las quieren compartir por miedo a la burla, por miedo a ser criticados de alguna forma u otra. Entonces se las guardan. Pero la realidad es que son historias muy interesantes y son historias que, pues, con esta facilidad de publicarlas en un podcast, pues a quienes les gustan les puede entretener y a quienes les interesa el tema, pues pueden aprender un poquito de las distintas apariciones que se manifiestan. Oye, tal cual como es el nombre del podcast, historias desde las sombras. Así es. Tal cual. Tal cual. Cuento las historias desde las sombras. Desde las sombras, de donde tú estás. Desde donde yo estoy, es correcto. Sí. Ay, no, pues la verdad vamos a seguir platicando contigo en otro capítulo. Gracias. Y pues bueno, también estamos desde el canal de las Macabras y también desde todas las redes sociales de Historias desde las Sombras. Y pues muchas gracias a todos los que me están conociendo aquí por medio de las redes de Jack. Y pues espero la segunda parte del capítulo. Espérenla porque viene lo mejor. Vamos a seguir hablando de estas historias y ahí tengo muchas preguntas para Jack. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.